nuestra serie Los Consejos de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos trajeron Biblia? Yo espero que así sea. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? Hermana, ¿tiene una Biblia para, por favor? ¿Perdón? Una Biblia de estudio para la hermana. La vamos a encargar, de verdad que sí. Bien, entonces continuamos con nuestra serie Los Consejos de Dios. Y Dios tiene un consejo para nosotros en esta mañana. El consejo es: confiesa. ¿No les gustó? Hay muchas cosas que no quieren confesar, ¿ok? Y para esta enseñanza me gustaría que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 51, y veremos una historia de un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Esta enseñanza, esta predicación, es una predicación que en muchas partes se ha dado, y yo quiero decirle lo siguiente. Para mí fue un poco difícil tomar la decisión por predicar esto esta mañana, pues he estudiado algunas otras dos prédicas, pero el Señor ha inclinado mi corazón a hablar sobre este tema que creo que es necesario para toda persona. Así que Salmo 51 dice, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, y dice así, todos juntos, para que parezcamos una orquesta. ¿Qué les parece? Que suene así bien uniforme, bien bonito. Vamos a ver si calificamos para músicos. Dice así la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana tu Santo Espíritu sea redarguyendo nuestro corazón, que puedas hablarnos, Dios. Abre nuestro entendimiento espiritual, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, para escuchar tu palabra, tu guianza y tu dirección a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Este capítulo 51 es es el rey David confesando un pecado terrible. Y el arrepentimiento que aquí expresa fue producto o producido mediante el ministerio del profeta Natán, quien fue enviado por Dios para que le convenciese de este pecado. Todos los que han sido alcanzados por algún pecado grave deberían tener por el mayor de los favores al que les reprende por su pecado. Me explico. Todo hombre que ha pecado debería vivir agradecido si alguien viene a recordarle ese pecado, porque yo le aseguro que Dios enviará a alguien a hablar a su vida. ¿Saben por qué? No porque Dios quiera hacerlo sentir mal, al contrario, porque Dios quiere que usted conozca cuál es la magnitud de su pecado y por ende continúe o acceda o quiera ir a un genuino arrepentimiento. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que nosotros conozcamos nuestros pecados. Mira el Salmo 51, el versículo 1 que hemos leído, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. ¿Sabe usted lo que David sabía? Él sabía que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. Amén. ¿Saben eso ustedes? Les voy a decir algo que tenía pensado decirles más adelante, pero es algo en lo que decimos muy continuamente en esta iglesia, y es que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Amén. El problema
Para algunos es que no conocen la misericordia de Dios porque han aprendido a hacer las cosas en sus fuerzas y creen que tienen que hacer muchas obras. Algunos creen que para arrepentirse antes tienen que convertirse en santos. Algunos han dicho, no, yo voy a la iglesia cuando esté preparado. Pues nunca vas a venir, porque nunca estarás preparado en tus propias fuerzas para encontrarte con Dios. Si el Espíritu de Dios no te guía, tú realmente no tienes dentro tuyo nada que te impulse a buscar a Dios. La palabra claramente nos dice que no hay ni uno bueno, que no existe ni uno bueno. Cuando a Jesús le dijeron, tú eres Padre bueno, y él dijo, ¿quién es bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir que es bueno? ¿Ninguno? Malvados. Pero es que eso es lo que somos. Personas con corazones orgullosos, con corazones hipócritas, con corazones vengativos, con corazones malvados. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Usted me dice malvado a mí. Piense en las personas más cercanas que usted tiene. Ahora piense en lo que usted les ha hecho. Algunas veces decimos que amamos a alguien, pero luego hacemos lo peor para esa persona. Sin embargo, le decimos amarles. Es algo extraño, ¿cierto? Que diciendo amar a alguien, que profesando amar a alguien, sea esa persona la que más dañamos. Entonces muchos creen que tienen que hacer muchas cosas y algunos, al contrario, temen acercarse a Dios cuando ven la grandeza o la multitud de sus pecados. Y aquí yo no menciono estos hechos, los hechos de David, quien estando en su terraza vio a una mujer que se estaba bañando y era la mujer de uno de sus capitanes. Conocen ustedes esa historia, ¿cierto? ¿Y qué hizo? La trajo y luego, después de que tuvo intimidad con ella, mandó a matar al esposo de esta mujer. Con muchos trucos trató de encubrir que esta mujer había quedado encinta de él. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que a tan alto grado este hombre haya hecho estas cosas? Y yo quiero decirles que no menciono esto para exaltar la grandeza de David, que pudo pecar y luego arrepentirse. No, más bien lo hago como advertencia para ustedes, para que reflexionemos que no tenemos una licencia para pecar por el hecho de decir que somos cristianos y que Dios todo nos lo va a perdonar. Déjenme decirle, mi amado hermano, todo pecado tiene consecuencias. ¿Lo entendemos? ¿Cuántos de ustedes están pagando hoy las consecuencias? No levante la mano, no hace falta. Pero ¿cuántos de nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados pasados? Y ni siquiera nos ha importado mirar atrás. Ya lo que fue, así a lo buen colombiano. Aquí no son todos colombianos. Gracias a Dios que tenemos buena gente aquí. Amén. Entonces David sabía que Dios no había dejado de amarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque él dice lo siguiente. Él dice, Dios, conforme a tu misericordia. O sea, él confía en la misericordia de Dios, confía en el amor de Dios. Y creo que es algo que usted y yo necesitamos entender y creer hoy. Mis amados hermanos, Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. ¿Ven la diferencia? Dios no nos ama porque seamos buenos. Pues no existe nadie que se pare delante de Dios a decir, no es por nada, Señor, pero mire lo que yo he hecho. Más bien nos avergonzamos de eso. ¿O hay algún sinvergüenza? No, ¿cierto que no? No podemos reclamar nada. Y fíjese que la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios precisamente. Dice la escritura en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Él nos amó primero. No se trata, lo voy a repetir esto, no se trata de lo que nosotros querramos o esperemos que Dios vaya a hacer. De eso no se trata el evangelio. No es que usted viene a la iglesia para que Dios le llene los bolsillos de plata. Eso no sucede aquí. Si esas son sus expectativas, está equivocado. Porque la obra que Dios hizo al entregar, al matar él mismo a su propio hijo en la cruz del Calvario, es lo suficiente para salvar nuestras almas.
Y es que estamos tan ocupados con las cosas personales, con las cosas terrenales, que nos olvidamos o no sabemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y necesitamos la salvación de nuestras almas porque hemos pecado. ¿Cuántos han pecado? Aparte de aquello, yo digo esta bobería siempre, pero algunos, cuando hago esta pregunta y no confiesan, es que se sienten angelitos. Nunca pecan, son perfectos. Pero no es así, ¿cierto que no? Amados hermanos, nosotros necesitamos tener la certeza de que sin importar lo que hayamos hecho, Dios nos ama. Amén. Mire, algunas veces muchos padres le dicen a sus hijos: si te portas mal, y eso lo dicen los cristianos, porque los no cristianos no le nombran al Señor a sus hijos. Pero los cristianos han hecho cosas tan locas como decirle a los hijos: si te portas mal, Dios va a dejar de amarte. No, eso no es así. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, ni para que lo ame menos. Él lo ama y punto. Amén. Dios le ama así como está usted hoy aquí sentado. Dios le ama como usted es. Ahora, que él no acepte, que él desprecie su pecado es otra cosa. Pero yo le aseguro algo: lo ama tanto que si usted hoy se arrepiente y se entrega a Cristo, Él lo recibe y usted es nuevo como si nunca hubiera pecado. Y de ahí en adelante el Espíritu de Dios le guiará a tener una vida cercana a Él, para que un día, cuando Cristo vuelva por su iglesia, usted y yo seamos de esos que dicen: gracias, Señor, porque entraré a tu reino debido a tu promesa y a lo que tú hiciste, no lo que yo hice. Lo único que nosotros podemos hacer es recibir a Cristo, entender la necesidad que nosotros tenemos de Él. Amén. Su pecado puede entristecer a Dios, eso es cierto, la Biblia respalda lo que yo estoy diciendo, pero Él lo sigue amando. Si tan solo pudiéramos entender que Dios nos ama y que para una multitud de pecados hay una multitud de misericordias, realmente nuestra esperanza comenzaría a crecer. ¿Puede escuchar eso? Para cada uno de sus pecados, Dios no desconoce ninguno de sus pecados. Ese es el problema que tenemos, que no podemos esconder nuestros pecados. ¿Cierto que no? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es omnipresente, o sea, no estábamos tan solos como creíamos cuando estábamos pecando. ¿Ok? Voy a contarles una anécdota. Un hombre puso el siguiente anuncio en la sección de objetos perdidos y encontrados en un periódico, y puso un letrero grande que decía: caballo perdido, cojea de una pata delantera, es tuerto del ojo izquierdo, tiene sarna atrás y en el lomo, no tiene cola, fue castrado recientemente, responde al nombre de afortunado. Y sí, realmente era un caballo afortunado. ¿Saben por qué? Porque aún teniendo todos esos males y todos esos defectos, había alguien que le buscaba, había alguien que le quería, había alguien que le quería recuperar. Igual usted y yo nos debemos llamar afortunados, porque a pesar de todo el mal que tenemos encima, Dios quiere rescatarnos. Es maravilloso pensar en esto. Hay alguien lo suficientemente enamorado de nosotros como para buscarnos. Nosotros somos afortunados, mejor aún, pero somos bienaventurados. Dios nos ama por pura gracia. ¿Saben qué es gracia? Amor inmerecido, porque ninguno de nosotros tiene méritos aquí para recibir o para merecer el amor de Dios. Una vez se subió un niño en la ciudad de Bogotá, en Colombia, se subió a un bus. Y igual que en sus países, algunos se suben a cantar, ¿sí o no? Y ese niño comenzó a cantar, y antes de cantar dijo unas palabras: señoras y señores, estoy aquí para pedir su colaboración, porque mi padre cayó en la cárcel, tengo 2 hermanas extraviadas, mi madre está enferma y mi hermanito pequeño no tiene nada que comer, y tenemos otro hermano mayor que se perdió y parece que lo han matado en la guerra. Y todo el mundo dice: usted niño pobrecito.
pero antes de que ustedes me colaboren con una moneda o un billetico, dijo, le voy a cantar una canción. Y comenzó y se puso bien chileno a cantar algo de Violeta Parra que decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Pueden pensar en eso? Qué paradoja. Pero realmente nosotros somos como Él. Tenemos una desgracia en nuestra vida espiritual, pero podemos decir gracias al cielo que nos ha dado a Cristo. Gracias al Padre que ha entregado a su Hijo por nosotros. Usted y yo podemos decir que somos afortunados, bienaventurados. Incluso si usted siente que la vida ha sido injusta con usted, si Cristo ha venido a hablarle hoy a su vida, usted puede decir: gracias, Señor, yo soy afortunado. Aun si lo abandonaron, si lo traicionaron, etcétera, etcétera, usted puede sentirse afortunado, porque Dios es un Dios de corazones partidos. Dios es un Dios de corazones contritos y humillados, de corazones tristes, de corazones abandonados, de corazones acongojados, de corazones sin pasión, de corazones que hoy están con llanto, con dolor, aunque la cara muestre toda la dentadura. Porque estamos muy acostumbrados a eso. Uno les pregunta: ¿cómo están? Mejor que yo nadie. Y no digo que sea malo ser positivo, pero eso es engañarse a uno mismo. Es momento de que entreguemos esa careta y se la pongamos delante del Señor y decirle: Señor, dame una sonrisa genuina. Yo quiero sonreír, no para fingir o mostrarle algo diferente a alguien para que no me tengan lástima. Yo quiero sonreír, Señor, porque hay algo en mi corazón. Pon el gozo de mi salvación. Amén. Dios nos ama, hermanos, y qué maravilla es esto. Es un milagro de milagros. Porque volvamos a David, a pesar de lo que David cometió, un pecado horrible, dañino, nefasto, él pudo tener confianza en el Señor para orar así, y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. El Salmo 51 que hemos estado leyendo en los versículos 2 y 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Observe cómo se refirió David al pecado. ¿Qué dijo él? Mi pecado. No el de otra persona. Él está diciendo: Dios, yo soy el pecador. Dios, yo soy el que ha pecado. Reconozco mi pecado, mi transgresión. No es el pecado de mi hermana, de mi hermano, sino soy yo, Señor. Hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado, y esas son las disculpas. Jesús no murió en la cruz por disculpas. Él murió por nuestros pecados. A veces nos preguntamos por qué, por ejemplo, se le llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que una de las cosas importantes porque a este hombre se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios es justamente por esto: fue capaz de reconocer su pecado. La presencia de Dios pudo partir su corazón. Y Dios está buscando que nosotros no solamente admitamos que tenemos un pecado. Dios quiere que lo confesemos. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Cristo, Dios, Él es fiel. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestro pecado es algo que a lo que Dios nos insta. Él dice: oye, Oscar, esto está mal. Has hecho algo malo, has pecado. ¿Cuál es mi responsabilidad? Decirle: sí, Dios, estoy de acuerdo contigo. Respondo, me acerco a ti y digo que he pecado. ¿Es lo que tú llamas pecado? Yo lo llamaré pecado. Dios, estoy de acuerdo contigo, confieso mi pecado. Esa es la gran necesidad. Y sabe una cosa, esta es la obra del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas y redarguyéndonos y llevándonos a Cristo.
Algunas veces o muchas personas se sienten muy incómodos cuando Dios les recuerda o les habla de su pecado. No les recuerda, sino que le dice lo que es pecado. Se sienten mal. La gente siempre ha querido excusarse por su pecado. ¿Recuerdan en el jardín del Edén? ¿Dónde estás, Adán? Y luego, bueno, ¿por qué hiciste esto, Adán? La mujer que me diste. Y cuando le preguntan a la mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. La serpiente no tenía excusa. ¿A quién le iba a echar la culpa? Pero si hubiera tenido chance, le echa la culpa a otro. ¿Cierto que sí? Y nosotros, ustedes y yo, hemos heredado ese terrible pecado de querer culpar a los demás. La naturaleza humana quiere decir, no fui yo, fue el otro. Las excusas abundan. Es que fui, algunos tienen unas excusas bien particulares. Es que yo fui criado en una familia disfuncional, pastor, usted no sabe nada. ¿Ah, sí? Oiga, hermano, pero usted ¿por qué trató tan mal a este hermano si él no le estaba haciendo nada? Es que mi familia todos eran de mal genio, entonces yo soy de mal genio. O algunas mujeres, no, es que tengo un desorden glandular, no sé qué me pasa. Y algunas sacan no, yo estoy, no sé qué me pasa, pastor, yo tal vez a usted le parece risueño esto, pero les aseguro, o le parece cómico esto. Yo he tenido que hablar con alguna hermana que un día se puso así como, aquí mando yo. No, aquí manda el Señor, o sea, usted y yo nos callamos. Amén. Entonces, sea lo que sea, son disculpas en lugar de confesión. Esa confianza debe ir seguida por una confesión. Reconozco mi transgresión, reconozco, Dios, que me he equivocado. La Biblia enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Cuando nosotros intentamos cubrir nuestro pecado, ¿sabe qué pasa? Dios lo destapa. Cuando lo destapamos, ¿qué hace Dios? Dios los cubre con su amor y con la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura una vez más en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo realmente alabo a mi Dios por su fidelidad. Mire cómo Él nos dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Todos y cada uno de los que estamos aquí podemos ser hoy perdonados de toda maldad. ¿Lo creen? No me parece que me estén creyendo. Yo creo que hoy como que no les estoy contando algo nuevo, pero no importa. Esperemos que no confío en mis palabras, confío en lo que Dios va a decir y está diciendo a sus corazones. Amén. Hay algo bien particular. El diablo es el acusador de los hermanos y él lo hace de dos maneras. Primero, el diablo lo acusará de pecados que usted ya haya confesado. Él intentará desterrarlos. Cuando Dios ha recibido su pecado, Él nunca, escuche esto, Dios nunca se lo va a recordar. Pero el diablo sí. Esto lo enseñaba hace unos días en las clases de los viernes, creo. Y es lo siguiente: si alguna vez el diablo le recuerda sus pecados pasados y usted está seguro de que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que todos sus pecados han sido perdonados, créame que Dios está permitiendo esto para que usted lo alabe. ¿Por qué? Porque si el diablo le recuerda un pecado de hace 2 años, usted va a decir: gracias, Dios, gracias, Señor, porque eso hace 2 años ya me lo perdonaste. Y diablo, el Señor te reprenda. Nosotros no tenemos por qué vivir pensando en los pecados que ya Dios nos perdonó. Si Él ya los perdonó, ¿por qué nosotros los tenemos que traer y traer y traer y traer? Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común, le dijo Dios a Pedro. ¿Por qué? Porque él se rehusaba a aceptar lo que Dios le estaba mandando a hacer.
Y si hay algo difícil para nosotros como cristianos de poder manejar, es ir en contra de la palabra de Dios. El día que usted esté en contra de la palabra de Dios, usted ese día la va a pasar mal. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto la quieren pasar mal? Seguramente otra de las maneras que el diablo usa es la siguiente: el diablo intentará hacerlo sentir culpable sin ninguna razón. Usted a veces simplemente se siente mal y termina orando de esta manera: oh Dios, si he pecado, perdóname. ¿Creen que eso es una buena oración? ¿Sí o no? Los puse a pensar. No, usted no debe orar así. Ese no es el tipo de oración que David hizo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, demos el nombre del pecado. Esa es la única manera en que usted puede saber si realmente está siendo perdonado por el pecado. Y es lo que David hizo. Confesó su pecado. Porque es muy fácil decir, algunos oran: Señor, perdona el pecado de todo el mundo. Y uno se convierte en el intercesor de todo el mundo. Pero resulta que hay una necesidad de confesar el pecado específico. Cada uno de ustedes tiene algo que confesarle a Dios. ¿Sí o no? Yo puedo decir fácilmente: Señor, perdona todos los pecados de... ¿Cómo así? A ver, enuméremelos. Si yo no puedo pensar por usted. Cada uno necesita tener su propia relación. Yo no puedo pedir perdón por sus pecados. Usted tiene que pedir perdón por sus pecados, como yo necesito pedir pecado por los míos. Entonces hay necesidad de tener una precisión en lo que nosotros sentimos o decimos en nuestra oración. Amén. Bien, no, me estoy un poco desviando del tema. Vamos a ir a esto. Bueno, permítame terminar diciendo lo siguiente. ¿Por qué debemos ser precisos? Imagínense que vamos donde un médico y él nos encuentre un tumor. ¿Qué dirá el médico? ¿Que encontró qué? Un tumor. Porque es necesario saber qué es lo que tenemos, ¿sí o no? Entonces, no permita que el diablo lo acuse de pecados que ya le han sido perdonados o de cosas que nunca ha hecho. El Espíritu Santo de Dios le convencerá de algo específico. Luego usted lo confiesa y será limpio. Cuando Dios le habla a usted de un pecado en particular, usted lo confiesa y será limpio. Eso era el deseo de David. David dice: lávame. Salmo 51 en el versículo 2. Se trata de una limpieza un tanto exterior, puesto que el pecado nos hace sentir enteramente sucios. ¿Lo pueden pensar así? ¿Ok? Luego en el versículo 7 él dice: quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Esto habla de una limpieza interior. David estaba tan asqueado de sí mismo que dijo: Señor, usa todos los métodos posibles. Usa el hisopo, usa lo que quieras, Señor. Usa una pulidora, Dios, haz lo que sea, pero por favor límpiame, porque me siento asqueroso, porque me siento sucio, porque me siento desagradable, porque me siento asqueado. Yo no sé si alguna vez en su vida usted se ha sentido asqueado. Yo no sé si usted alguna vez en la vida se ha sentido despreciable, ha sentido que ni usted mismo se quiere por consecuencia de su pecado. Yo no sé si usted lo ha vivido así, pero yo le aseguro que en el Señor hay poder para limpiar todo pecado, para limpiar su alma, para limpiar todas las áreas de su vida, su mente, su corazón, esa mente llena de prejuicios, de venganza, de odio, de rencor, de sentimientos contrarios a la bondad y al amor. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así, pero creo que eso es lo que David sentía en ese momento. Límpiame con hisopo. Usa todo lo que quieras, Dios, pero hazlo. Lo necesito. Yo no sé si alguno de ustedes aquí tiene esa necesidad de sentir esa limpieza. Yo no sé si alguno de ustedes aquí necesita sentirse cambiado, sanado, restaurado. Mire, David no solo temía las consecuencias de su pecado, él estaba aborreciendo el pecado. Algunos
cuando los pillan en su pecado dicen, ay sí, qué mal lo hice, pero no aborrecen su pecado, porque si no los hubieran pillado seguramente seguirían haciendo lo mismo. No han llegado a aborrecer su pecado. Algunas veces han sido alejados de su pecado solamente porque los han pillado. El ladrón que está en la cárcel no atraca a otro en la calle porque no puede. Porque si pudiera, si estuviera libre, seguramente que lo volviera a hacer. Pero si Dios restaura una vida, si Dios cambia un corazón, nos da una nueva naturaleza como promete la palabra de Dios, seguramente que no volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Amén. ¿Ama usted su pecado o lo odia como Dios lo odia? ¿Qué cree? Hoy puede deshacerse usted de todo su pecado, mi amado. Ponga su confianza en la obra de la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los pecados que nos era contraria. ¿Qué significa eso? ¿Pueden leer Colosenses 2:14, por favor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hacía Él? ¿Qué hizo Él? Quitarla del medio. ¿Qué es el acta de los decretos que había contra nosotros? Era la lista de todos sus pecados, esos que el diablo decía, Dios mira, esto es lo que Él debe, por lo tanto me pertenece. Pero Cristo en su amor y en su misericordia se entregó en la cruz del Calvario y derramó sangre sobre esa lista de pecados. Y ahora, después, en el momento en que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo tiene poder para borrar todos los pecados. Anuló el acta, la quitó del medio. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me liberta de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Romanos 8, 1 y 2. Mis amados hermanos, es necesario que entendamos que aunque nos parezca poca cosa, el pecado a algunos de ustedes les pasará una factura muy grande si no es que hoy se arrepienten de todo lo que han hecho. Y no es delante de mí, no es delante de sus hermanos, es delante de ese Dios bueno que a usted hoy le ha traído aquí para decirle la verdad de su vida, que necesita arrepentirse, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra del Señor nos dice en Isaías 1:18 que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder limpiador de la gracia de Dios, de la sangre de Jesús, del poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Usted debería estar loco o está loco si no acepta este grandioso regalo que Dios le da, Cristo ofreciendo su vida por sus pecados. Amén. El rey David, fue limpiado de su pecado, y usted también puede recibir esa limpieza maravillosa hoy mismo. Un amigo pastor y su esposa estaban de aniversario y pasaron por una boutique y vieron un vestido. Se quedaron mirando, oh, qué lindo vestido. Iban a seguir derecho, pero de pronto si vamos por molestar, vamos a ver a probarse ese vestido. Y le dijo, le dice a la esposa, pruébatelo, amor. Y se lo probó y parecía perfecto, hecho a su medida. No había mejor vestido que ese para ella. Y él le dijo, mi amor, yo tengo una invitación para ti en este día a un restaurante. Y pues quisiera que comprarte el vestido. Y llaman a la empleada del almacén y le preguntan, ¿cuánto vale este vestido? Y ellos hicieron lo mismo que hacemos Carolina y yo, o sea, mi esposa y yo, cuando vamos a ver un vestido. Hacemos así.
No, ese precio no. Entonces tragaron grueso, pero él le dijo: querida mía, es nuestro aniversario, lo voy a comprar. Y se lo compró. Entonces ella se puso el vestido y se fueron a cenar sin ningún afán. Fue una cena maravillosa y al final pidieron postre de cereza y pasó algo terrible. Ella perdió un trozo de ese postre y cayó en su vestido. La siguiente escena fue que tan pronto pudieron, fueron a la lavandería y le dijeron al de la lavandería: ¿usted puede quitar esta mancha? Y el hombre les dijo: pues no creo que pueda, tal vez es posible, pero no prometo nada, déjemelo, haré lo mejor que pueda. Y ellos se marcharon y cuando fueron a recoger el vestido, ella le preguntó: ¿logró quitarle la mancha? Y el Señor le dijo: se lo mostraré. Y le dijo: mire, si lo mira cuidadosamente verá que hay una mancha, pero por lo general la gente no lo notaría. Pagaron y volvieron a casa con el vestido, pero ella nunca lo volvió a usar porque sabía que ahí estaba la mancha. Seguramente que ustedes tendrán que recordar el día que la mancha del pecado fue borrada por el Señor. ¿Cuántos recuerdan ese día? ¿Cuántos recuerdan el día que se entregaron a Cristo? ¿Cuántos recuerdan el día que nacieron de nuevo? ¿Sabe una cosa? La sangre de Jesús no deja ni sombra de su pecado, de la mancha del pecado. No hay mancha que la sangre de Jesús no pueda quitar ni limpiar, ninguna. La palabra del Señor en 1 Juan 1:7 nos dice: y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso. David entonces decía: quita de mí mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el versículo 9 dice: oculta mi rostro de mis pecados. En el tercer versículo dice que su pecado está siempre delante de su vista. Y ahora ruega que Dios lo quite de la vista de él. ¿Cómo veía David su pecado? David no necesitaba ir al cine, lo tenía incorporado en su mente. El pecado se repetía y se repetía y se repetía, a tal punto que él dice: mi pecado está delante de mí, Señor, por favor quítalo de mi mente. Estoy asqueado de mi pecado. Señor, borra mi pecado. Te lo pido, hazlo, porque no desaparece, porque lo recuerdo cada día, cada momento. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando han pecado, eso se repite y les duele el corazón? ¿Sabe? A los que les duele el corazón, me alegro que les duela, no porque me guste que sufran, sino porque si les duele es porque usted tiene una guerra contra el pecado. Cuando no le duele el corazón por su pecado, es que usted todavía no ha reconocido lo que ha hecho. Amén. Todavía le falta reconocer que ha pecado. Y hay una gran necesidad en el pueblo de Dios. Es terrible que vengamos a la iglesia llenos de pecado y no nos arrepintamos de él. Hoy tiene una gran oportunidad. Crea, de versículo 10. ¿Crea qué? Crea algo nuevo en mí, Señor. De tal forma nos ha destruido el pecado que el Creador tiene que ser invocado de nuevo. Es decirle: Señor, hazme de nuevo, porque lo que he hecho hasta ahora solamente ha arruinado mi vida. La obra del pecado en la humanidad ha causado destrozos. Y por eso este hombre invoca al fabricador y dice: fabrica, crea, haz algo nuevo en mí. Porque por fuera puedo parecer una cosa, pero por dentro estoy vacío, estoy desierto, estoy agónico, estoy sediento, estoy moribundo, Señor. Necesito algo nuevo en mi vida. Crea algo nuevo, porque yo he destruido muchas cosas que tú hiciste.
Yo he destruido en mi corazón y en mi vida amor, ternura, relación con mis amados, relación con mis padres, relación con mi esposa, con mi esposo. Yo he destruido relación con mis hijos. Yo he sido totalmente contrario a lo que tú quieres que yo sea. Por favor, Señor, crea dentro de mí algo nuevo, porque lo que yo soy reconozco que no sirve. Amén. En el versículo 11, David hace una petición impresionante. Dice: no me eches delante de ti, no me eches como inútil. David tenía en su mente a alguien. ¿Sabe cómo se sentía David? Se sentía como Caín. Por eso le pedía al Señor: no me eches delante de ti. Sabemos bien lo que pasó con Caín por haber matado a su hermano Abel. Fue echado de la presencia de Dios. Y aquí David está diciendo: yo no quiero sufrir lo mismo que Caín. Yo no quiero ser echado de tu presencia. Yo prefiero, Señor, que tú me hagas de nuevo. Señor, yo quiero que tú cambies mi mente, que ya mi pecado no se repita en mi mente cada día. Yo quiero que en mi corazón ya no exista rencor ni odio. Yo quiero, Señor, que en mi corazón no haya desprecio por ninguna persona. Yo quiero, Señor, que cambie mi corazón de tal manera que sea tan ingenuo, tan bello, tan nuevo como cuando yo era un niño. Yo necesito un corazón nuevo, Dios. ¿Cuántos creen que necesitan un corazón nuevo? Necesitamos ser cambiados. No entiendo por qué nos resistimos. Nadie ganará más que usted y que yo por ser cambiados en nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede hacerlo por sí mismo, pero hay algo que sí podemos hacer, y es entender que en la cruz del Calvario hubo una obra que puede cambiar su vida a partir de hoy. Y tener una nueva vida en Cristo significa que tú y yo seremos restaurados aún en esas relaciones rotas. Amén. Hace unos días veía la historia de un hombre mexicano que fue muy famoso. Fue tan famoso en México que México le quedó pequeño y se fue a hacer una estrella de las series de televisión y de los programas de televisión en los Estados Unidos. Si usted lo veía, ese hombre realmente exhalaba felicidad y gozo por todas partes. Él era un cómico y todo el mundo lo quería y tenía muchísimo dinero. Cada vez tenía mucho más dinero. Cada vez era más conocido, más popular, y ya era en el jet set de los Estados Unidos. Pero a su familia él la había abandonado. Él había dejado atrás a sus hijos y a su esposa. Dice él que se compró un apartamento muy lujoso en un área grande, en un área muy, muy rica de Nueva York. Y un día pasó algo que él no entendía. Y es que estando ahí solo, después de que había estado en una reunión con muchos amigos, se dio cuenta de su realidad. Y su realidad era que por vivir una vida de fantasía y de locura, había dejado lo que realmente él amaba. Sin embargo, su corazón había sido endurecido porque la fama lo hizo conocer a su primer Dios. Su primer Dios era él mismo. Él sentía que dominaba la vida, que dominaba todo, que dominaba el mundo, y siempre tenía gente alrededor que le complacía porque tenía dinero, porque era famoso. Pero llegó el momento de la verdad y se dio cuenta que estaba más solo que la una. Mis amados hermanos, no importa cuántos te estén rodeando, si dentro de ti sabes que tu pecado te atormenta y sabes que has roto relaciones, que has hecho daño como David hizo daño,
al hacer daño a esta mujer y a ese hombre. Fíjese las consecuencias con su hijo, fue algo terrible. Ese pecado le persiguió por siempre. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de consagrarnos al Señor, de decirle, como dice el versículo 12 en adelante: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu recto me guíe. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, porque entonces cantará mi lengua tu justicia. El clamor de David era por una restitución. ¿Cuántos necesitan una restitución en este día? ¿Cuánto necesitamos de volver a estar en el camino? ¿Cuánto necesitamos de caminar en el servicio a Dios? ¿Sabe una cosa? Lo primero que Dios hará será restituir su vida, y podrá usted servirle a Dios. Algunos no anhelan servir a Dios. Algunos creen y están muy cómodos asistiendo un domingo a la iglesia. Y yo no necesito que ustedes trabajen para mí. Dios me libre de eso. Aquí no somos los testigos de Jehová que los ponemos a trabajar. Yo le digo algo de verdad, y no sé cómo usted lo vaya a sentir o vivir, o si siente que es una pedrada desde aquí, pero no entiendo por qué ustedes no adoran a Dios, por qué no hacen no tienen esa obediencia en sus vidas, de como congregación clamar por esta congregación. Pero no solamente para que esta congregación crezca, no se trata de eso, sino para ser usados por Dios y alcanzar a otros a que sean libres de la ira venidera. Hay una necesidad de ser restaurados. Amén. Él nos vuelve a poner en el camino del servicio. ¿Sabe usted cómo empezó David a meterse en problemas? Ya lo relaté hoy. No estaba haciendo lo que debía estar haciendo. La Biblia dice que era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, y en la tarde David se levantó de la cama. En la tarde. Ese sinvergüenza había estado en la cama todo el día. Se levantó y vio de la azotea a una mujer que se llamaba Betsabé. Una mente ociosa es el taller del diablo. ¿Sabe usted que si hace lo que debe estar haciendo, no puede hacer lo que no debe estar haciendo? Cuando usted peca, tan pronto limpia su corazón de pecado, vuelve al servicio. Dios le está llamando. Yo no entiendo, hermanos. Permítame tal vez ser un poco exagerado. ¿Me permiten una exageración? Mire, yo no los entiendo a algunos de ustedes. De verdad no los entiendo. Porque algunos vienen y me dicen: pastor, cuente conmigo. Pastor, no se imagina las ganas que tengo de servirle a Dios. Si usted supiera lo que Dios me habló. Pastor, usted no se imagina cuánto Dios ha obrado en mi vida. Pastor, si usted se pudiera imaginar el gozo que tengo en mi corazón por servirle a Dios. Y ya casi estoy curado de ese mal. Y le digo: amén, hermano. ¿Sabe? Hace unos años les decía: amén, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día ya no puedo decirles eso, porque lastimosamente esos que hablan mucho no aparecen. No aparecen. Y son contados con los dedos los que son fieles a lo que han dicho aquí. Y los vemos aquí cada domingo y los miércoles y los viernes, y estudian y están, porque tienen en su corazón algo nuevo. Dios les ha restablecido, Dios les ha hablado y están dispuestos a servir al Señor. Pero aquellos que mucho están hablando, parece que aún no entienden que no es de palabras. Creo que hay algo que necesitan hacer en el corazón de muchos de ustedes en este día. Y perdonen o no perdonen, si se enojan, pues enójense. Que les diga la verdad. Pero es necesario que ustedes entiendan que esto no es solamente de palabras.
Hay que confesar nuestros pecados, y déjeme decirle que cuando nosotros somos restaurados, volvemos al servicio. Eso es lo que Dios hizo con este hombre. Eso es lo que Dios hizo con David. Cuando Dios lo restauró, este hombre después de eso pudo ganar muchísimas más batallas. Amén. Debemos aprender de nuestros pecados perdonados. Yo recuerdo conocer una pareja hace un tiempo que me dijo: mi hijito aprendió así. Le dijimos que no pusiera la mano en el fogón, en la plancha de la estufa que estaba caliente, y él fue y la puso. No la volvió a poner. ¿O creen que sí? No. Necesitamos que hoy como que nos queme la estufa, mis amados. Necesitamos estar cambiados. Pero gracias demos entonces a Dios por su maravilloso y grandioso perdón y su gracia, que perdona y restaura al cristiano que peca. Mire, lean por favor el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dígame una cosa. ¿Un vaso roto es útil para algo? ¿Un bastón roto sirve para algo? ¿Cierto que no? Después de que usted rompe un huevo, ¿cómo lo repara? Esas cosas rotas realmente no sirven. Y aunque muchas otras cosas puedan quedar inservibles por haber sido rotas, con todo esto el corazón nunca está en mejores condiciones que cuando está quebrantado o partido. El corazón quebrantado es algo que Dios puede manejar. El corazón quebrantado o roto es algo que Dios va a restaurar. Si no sientes dolor por tu pecado, entonces hace falta que Dios te quebrante. Hace falta que tú entregues al Señor toda tu carga en este día. Porque si no está partido, no podemos ver lo que hay dentro. Aunque Dios ama un corazón entero en su afecto, pese a ello, ama el corazón quebrantado en el sacrificio. El corazón quebrantado de David pudo ser restaurado. ¿Cuántos saben qué pasó después con la vida de David? Entendemos ahora que es a veces difícil comprender por qué a ese hombre, después de haber hecho semejante pecado tan horrible, se le llame un hombre conforme al corazón de Dios. Después de esto vinieron las más grandes victorias de David. Amén. Tal vez después de este día, si usted se arrepiente, vendrán las más grandes victorias espirituales de su vida. Necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos imperiosamente ser restaurados para servirle a Dios y acceder a ese grandísimo y maravilloso privilegio que es ser contado en la nómina del cielo. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios por esto? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, yo quiero exaltarte, yo quiero adorarte? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, yo necesito que tú obres en mi vida? ¿Cuántos saben de la necesidad? ¿Cuántos entienden la necesidad que hay en sus corazones, en sus almas? No se distraigan. Ya sé que están enojados porque me estoy demorando más de la cuenta hoy. Pero si ustedes se enojan por eso, pues a mí no me interesa mucho. Algunos tienen prisa para irse a hacer algunas otras cosas. Y qué lamentable es eso. Qué triste es cuando damos prioridad a las cosas que no lo tienen. El diablo nos ha engañado hace rato, mostrándonos las luces del mundo, y nosotros hemos puesto los ojos no en Jesús, sino en lo que brilla. Estamos atraídos por el mundo, estamos atraídos por el pecado. Y sé que decir esta frase en este tiempo suena como: este hombre que habla, es que no entiende que allá afuera hay un mundo. Sí, lo entiendo. Sueno como alguien retrógrado, sueno como alguien que está pasado de moda. ¿Cómo así que está hablándome de mis pecados y eso es lo normal? Tal vez sea normal ahora. Tal vez ahora no les pese mucho a ninguno de ustedes.
pero habrá un momento en el que tal vez sea tarde para arrepentirse. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere alzar tu vida. Dios quiere que no trates de tapar tu pecado con tu falsa humildad, que no tapes tu pecado con tu hipocresía, que no pongas carita de angelito cuando tú sabes que por dentro hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Y te aseguro que ni siquiera sin necesidad de ser cristiano, si tú pudieras devolver el tiempo atrás, no harías lo mismo que hiciste contra aquellos que dices que amas. ¿Cuántos quisieran volver el tiempo atrás? ¿Cuántos quisieran volver el tiempo atrás para no hacer las locuras que hicieron? ¿Sabe por qué las hicieron? Porque no contaron nunca con Cristo en sus vidas. Hoy es un tiempo hermoso. Dios tiene una disposición para usted en esta mañana. ¿Le gustaría entregarle sus cargas al Señor? ¿Le gustaría hablar con Dios en esta mañana? Entonces yo le invito a que se ponga